Estamos en el Museo del Levantamiento de Varsovia, en Polonia, un lugar que rememora uno de los capítulos más heroicos y trágicos a la vez de la historia del país, el alzamiento de Varsovia. Entre agosto y octubre de 1944, el ejército polaco lideró un alzamiento contra las tropas nazis, esperando el apoyo del ejército ruso. Sin embargo, esta ayuda nunca llegó y el levantamiento fue literalmente aplastado. Una cuarta parte de la población de Varsovia murió y posteriormente Polonia estuvo ocupada por la Unión Soviética hasta 1989. Sin embargo, fueron necesarios 15 años y la determinación total de un presidente polaco para que este museo viese la luz. El fallecido presidente Kaczynski estaba convencido de que la tradición y la identidad común son importantes. Por eso creía que la tradición del Estado polaco, del levantamiento de Varsovia y del Ejército Nacional eran muy importantes tras la independencia de Polonia en 1989. El presidente Kaczynski fue el primer político que dijo que para mirar adelante hay que tener unas raíces fuertemente hundidas en nuestro pasado. El Museo del Levantamiento de Varsovia también acoge una exposición sobre la masacre de Katyn. El sonido de los disparos de las armas sirve para conmemorar a los más de 20.000 oficiales e intelectuales polacos que fueron asesinados en el bosque ruso en abril de 1940 por orden de Stalin. El padre de Andrzej Jakubowicz murió en Katyn, un lugar y un tema que fue tabú en Polonia durante la ocupación comunista. Jakubowicz estaba en la ceremonia del 70 aniversario en Katyn el 10 de abril, cuando llegó la noticia del fatal accidente de avión del presidente Lech Kaczynski. El presidente Kaczynski fue alguien que se preocupó mucho por la historia de Polonia y por el patriotismo y la imagen patriótica de Polonia. La prueba es este museo en el que estamos. Este museo era como su hijo. Y lo mismo ocurría con Katyn. Dedicó su tiempo a evitar que lo ocurrido en Katyn se olvidase, a estudiar lo que pasó allí y por qué ocurrió. La historia trágica de Polonia en el siglo XX fue una de las piedras angulares de la política nacional e internacional de Lech Kaczynski y también será un elemento clave para su hermano Jaroslav en las elecciones presidenciales del 20 de junio. Ambos gemelos utilizaron la historia para recordar a sus vecinas Alemania y Rusia que Polonia merece un sitio en el corazón de Europa. Sin embargo, también persiguieron a aquellos que se oponían a su política nacionalista y conservadora. En el momento de la muerte de su hermano, Jaroslav no gozaba de mucha popularidad, pero tras la tragedia, la opinión pública sobre él ha mejorado. Si Jaroslav Kaczynski gana las elecciones, será una consecuencia directa de la tragedia, por supuesto. Si la muerte de su hermano en el accidente aéreo de Smolensk no hubiera tenido lugar, Jaroslav no tendría ninguna posibilidad de ganar estas elecciones. Era un político bastante impopular. Su hermano era más popular y habría tenido alguna posibilidad de ser reelegido presidente. Sin embargo, la popularidad hoy en día de Jaroslav se debe directamente a la tragedia de Smolensk. El accidente de Smolensk dejó al país sumido en el luto por la desaparición del presidente, su mujer y parte de la élite gubernamental y militar. Ver cómo Jaroslav ha tomado el relevo de su hermano ha tenido un gran impacto emocional en la población. Asistimos a un acto electoral de Jaroslav Kaczynski. No hay entrevistas con la prensa, solo su mensaje de que quiere completar la misión de su hermano. Quiero continuar la labor de mi hermano. ¿Lo conseguiré o no? Eso no lo sé. No depende de mí, pero creo que es mi deber con mi país y también mi deber con aquellos que han desaparecido. Y cuando hablo de esto me refiero a mi hermano. Defender a su hermano, defender su país y su historia, lo que para la oposición es un nacionalismo creciente, para sus seguidores es simplemente patriotismo.
Va a defender los intereses de nuestro país frente a la hegemonía de otros países europeos. Va a representar con firmeza nuestros intereses en la Unión Europea y no va a abandonar, aunque sea humillado por sus adversarios políticos. Es alguien auténtico y dice lo que piensa. Sé que su misión es sumamente difícil, pero nosotros los polacos debemos demostrar que somos polacos y no un puñado de votantes confusos. No hay duda de que los sentimientos tienen un papel fundamental en la campaña electoral y se han convertido en un asunto delicado para Bronisław Komorowski, el principal candidato junto a Kaczyński. En esta ocasión, Komorowski visita a un grupo de adolescentes cerca de Varsovia, desplazados de sus hogares por las inundaciones que tuvieron lugar en mayo. Komorowski es el presidente interino desde el accidente de Smolensk. Forma parte de la Plataforma Cívica, un partido de centro-derecha proeuropeo, y antes de la tragedia todos los sondeos le daban como ganador. Sin embargo, sabe que las heridas emocionales de Polonia han cambiado la campaña electoral. No, kampania jest absolutnie nietypowa, bo jest naznaczona co najmniej dwoma dramatami. Dramatem katastrofy. Esta campaña es totalmente atípica porque está marcada por al menos dos dramas: la catástrofe de Smolensk y las inundaciones. Esto limita la campaña en lo referente a la estrategia electoral y a la búsqueda de votantes. Chodzi o technikę prowadzenia działania, pozyskiwania wyborców, ale również chyba. Sin embargo, también la ha hecho menos agresiva, porque con estos dramas humanos de fondo es difícil buscar el enfrentamiento político y golpear al rival políticamente. Uprawiać takie czyste partyjniactwo i walenie się po głowach polityczną maczugą. Aunque 10 candidatos participen en la carrera electoral, tan solo 2 tienen opciones de ser presidente. Komorowski, que lidera las encuestas, y Kaczyński, que está recortando distancias hasta el punto de hacer previsible una segunda vuelta en los comicios. En las calles de Varsovia, las opiniones varían. Mi única opción es Jarosław. No hay nadie mejor en la actualidad. Es el mejor candidato de todos. El hecho de que Lech Kaczyński haya muerto no significa que su hermano gemelo deba presentarse como candidato. Seamos honestos, no fue un buen primer ministro, así que creo que no será un buen presidente. La catástrofe ha sido toda una tragedia, pero creo que la elección de nuestro presidente para los próximos 5 años no debería verse influida por lo ocurrido. En general, todo el mundo sabe que Kaczyński representa la política que se centra en el pasado. Yo creo que es importante que un presidente piense en el futuro del país y no en el pasado y en reabrir viejas heridas. Este monumento rinde tributo a las víctimas de las ocupaciones nazi soviética. Sirve para recordar la historia de Polonia, pero también que en esta carrera presidencial el pasado tendrá gran importancia a la hora de determinar el futuro del país.